Bueno, muy bien. Vamos a estar orando, ¿sí? Señor y Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias que nos podemos reunir en esta noche una vez más, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque podemos aprovechar este tiempo de esta manera, Señor, y estamos agradecidos en nuestros corazones porque siempre provees alguna manera, Señor, para que tu palabra sea expandida, sea escuchada, edifique nuestras vidas, edifique a la iglesia. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva que nos das. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos estés revelando la palabra de nuestro Dios. Sabemos que esa palabra está escrita, pero queremos que lo que está escrito nos sea revelado de tal manera que podamos entender el propósito eterno por el cual la has escrito, Padre Celestial. Te damos gracias por todo el misterio que está en este libro, que es un misterio revelado a través de la persona de Cristo Jesús. Y Señor, al llegar a nuestras vidas sabemos que esto nos es una evidencia de que somos tus hijos, y no solo eso, sino que también somos tus amigos, Señor, y tenemos amistad contigo ahora, Dios. Espíritu Santo, nos declaramos tus alumnos. Ahora sé nuestro maestro, enséñanos, háblanos, confróntanos, aliéntanos, Señor, exhórtanos, y que podamos sacar un inmenso provecho en todo lo que vamos a hablar, Señor Jesús. Te rogamos que todos aquellos hermanos que tienen la intención de estar presentes en este estudio no tengan ninguna dificultad técnica ni tampoco ninguna perturbación, Señor, o que se vean afectados por cualquier cosa extraña. Te rogamos que tu santo y bendito Espíritu esté despejando los aires y que podamos estar centrados y compenetrados en este estudio. Señor, dejamos todo en tus preciosas manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Muy bien, hermanos. El viernes pasado habíamos hablado acerca de en el primer capítulo, habíamos dicho que nuestro Dios Padre le reveló a Cristo Jesús las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos. Jesús ahí le asigna a uno de sus ángeles para que vaya donde estaba Juan en la isla de Patmos y le diga lo que Jesucristo le dijo a ese ángel. Y Juan lo que hace es escribirlo. Ahora, una de las cosas que habíamos contestado era que muchas veces uno tiene la preocupación de que este es un libro que está escrito para eruditos, personas que realmente conocen y tienen estudios profundos de la palabra, que fueron a un seminario, en fin. Pero habíamos visto que esta palabra fue escrita, dice el versículo 1, para los siervos de Dios. O sea, lo que está diciendo es que esto fue escrito para cada uno de nosotros. No necesitamos ser personas hiperentendidas en la palabra para poder interpretar lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está escrito, la palabra misma, si tiene alguna simbología, nos la explica, y si no la explica, estamos en condiciones de saber a qué se refiere al asociarla con otros versículos del Antiguo Testamento, de Jeremías, de Daniel, que hablan acerca de, o inclusive Génesis, que hablan acerca de los últimos tiempos, y de esa manera se nos va revelando la palabra de Dios. Así que estamos acá convencidos de que Dios nos va a hablar y su palabra va a poder ser entendida. Alguien me preguntó en las preguntas que me hicieron por WhatsApp por qué se habían elegido estas 7 iglesias. Creo que de alguna manera lo había comentado yo, porque había otras iglesias. Estaban las iglesias de Macedonia, estaba Corintio, estaba la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Roma. Había otras iglesias juntamente con las 7 iglesias del Apocalipsis, que algunas de ellas tenían algunas cuestiones que Jesús les podría haber cuestionado, como le cuestionó a la iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis.
Pero ¿qué es lo que entendemos? Que los motivos con los cuales Jesucristo las eligió son motivos que ejemplifican la realidad y el momento que las iglesias estaban viviendo. En ese momento, estaban viviendo entre ese momento y nuestros días y en este tiempo presente. Las mismas vivencias, las mismas preocupaciones, los mismos éxitos, los mismos fracasos que pasaron estas 7 iglesias, los está pasando hoy la iglesia de Jesucristo. Y por eso fueron elegidas estas 7 iglesias. Y la idea es que el pueblo de Dios sea motivado, sea estabilizado a través de la palabra, sea animado, de tal manera que el propósito de nuestro Señor Jesucristo se cumpla. Que como habíamos visto era que Él venga a reinar sobre el mundo. Viene a rescatar a su iglesia y viene a reinar victorioso sobre el mundo y todas las naciones de la tierra. Yo tengo acá un PowerPoint que preparé, que se los quiero ahora compartir, donde nos va a ayudar a tener los conceptos estos que acabo de dar. Aquí, ¿qué es lo que vemos? En el primer versículo habíamos visto a quién está destinado el libro de Apocalipsis, a los siervos, o sea, vos y yo y cada creyente redimido por la sangre de Cristo Jesús. Así que con el hecho de ser salvos ya estamos en condiciones de empezar a aprender acerca de la palabra de Dios. Un minutito acá que estoy viendo de pasar a la próxima pantalla. Ok, perfecto, gracias asesora. La parte técnica siempre tiene que estar al lado. Ahora fíjense qué interesante, Apocalipsis 1:1 nos confirma que somos amigos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si uno va al Evangelio según San Juan, en el versículo 15, vamos a leerlo, ahí nos da un dato muy interesante esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque dice lo siguiente, miren, capítulo 15, versículo 13 de San Juan, dice lo siguiente: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo ha dado a conocer a ustedes. ¿Entienden esto? Apocalipsis es un libro que el Padre le transmite a Jesús las revelaciones de los últimos tiempos. Jesús nos la da a conocer a nosotros, nos la revela a nosotros. Y dice que somos amigos de nuestro Señor Jesucristo y por ende de Dios, porque todo lo que el Padre le dijo nos lo dio a conocer a nosotros. Entonces, esta es una evidencia que somos amigos de nuestro Dios. La amistad con Dios se confirma en Apocalipsis, por supuesto en otros versículos también, porque Jesús nos reveló su palabra. Y esto me pareció interesante mencionarlo, porque no cabe duda que somos amigos de nuestro Dios por el hecho de que la palabra de nuestro Dios a través de Jesucristo nos es revelada. Otra cosa que aprendimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, para ya arrancar con el capítulo 2, es el significado de las estrellas. Dice que las estrellas son los ángeles de las 7 estrellas, o sea que son los ángeles de las 7 iglesias, y
y una estrella o los ángeles son los mensajeros de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Jesús sostiene sobre su mano derecha. La mano derecha representa autoridad y el hecho de que Jesucristo la sostiene quiere decir que el mismo Cristo personalmente sostiene a sus mensajeros, a los mensajeros de las 7 iglesias y a los mensajeros del mundo entero, que son todos los pastores y los líderes que están trabajando en las diferentes iglesias. Los candelabros son las iglesias y dice que Jesús se pasea en medio de las 7 iglesias. Y el hecho de que Jesús se está paseando en las 7 iglesias nos da la pauta, y de hecho es así, que Jesucristo también hoy día se pasea en las iglesias de todo el mundo. Y el hecho de que Jesucristo se esté paseando en las 7 iglesias del Apocalipsis nos da la pauta de que Él lo hace ¿para qué? Para conocerlas, para instruirlas, para animarlas, para mandar de su unción, de su bendición, de su consuelo, ¿sí? Lo hizo en las iglesias, 7 iglesias del Apocalipsis, y lo hace hoy en la iglesia de Jesucristo de este tiempo, del pasado, del presente, y también lo hará en el futuro. Yo no sé si alguno se identifica ahí, el que se conoce bien la nuca, por ahí una esposa a su esposo, se va a dar cuenta que a la izquierda está la iglesia nuestra. Y la pregunta es, ¿cuál es la finalidad del mensaje de las 7 iglesias que nuestro Señor, las cartas que nuestro Señor dejó? Bueno, el mensaje que le da a las 7 iglesias es prepararlas para cumplir lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, la segunda parte del versículo 6 al versículo 8. Y si vamos a la lectura dice, leo el versículo 6 completo, dice: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de la boda del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. O sea, que la finalidad del mensaje a las 7 iglesias, por supuesto que todo el Apocalipsis también aporta a esto, pero la finalidad de las 7 iglesias es que la esposa de Jesucristo, la iglesia, se prepare, se vaya limpiando, se vaya purificando, se vaya concentrando en las cosas del cielo. ¿Para qué? Para que se le conceda vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque la boda de Cordero ya está preparado para ser celebrada. ¿Se da cuenta esto? Entonces ahí está la foto de la iglesia. Yo en un momento dije, busco una iglesia, la foto de una iglesia, y eran todos monumentos, estructuras, paredes. No. Las personas, los hijos de Dios, somos aquellos que tenemos que sumergirnos en esta revelación del Espíritu Santo y la unción que viene de Él, de tal manera que corregirnos como Jesucristo corrigió a las 7 iglesias de Éfeso, para llegar a ser esa novia resplandeciente, la novia que nuestro Señor Jesucristo va a recibir. O sea que Jesucristo no va a recibir una iglesia enclencle, en pecado, dando concesiones que no debería dar. Y eso lo vamos a ver ahora cuando estudiemos las 7 iglesias. Hoy vamos a ver 4 si llegamos a ese punto. Avancemos entonces. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesús le está enviando un mensaje, una carta
a las 7 iglesias del Apocalipsis. Jesús, en su inmenso amor, se dirige a las iglesias y para dirigirse a ellas no lo hace desprolijamente, sino que utiliza un patrón. Fíjense cuál es el patrón que él utilizó. Primero afirma a la iglesia en la condición actual en que esa iglesia está. La afirma en las bondades, en las virtudes, en lo bueno. Después la exhorta en cuanto a lo que ve Jesucristo que tiene que ser corregido. El punto 3 la instruye, le da dirección, la orienta de qué es lo que tiene que hacer y por último le da la promesa de la recompensa que esa iglesia fiel va a recibir. ¿Qué pasa si uno exhorta de entrada? Y esto nos debe ayudar para cuando nosotros tenemos que corregir, exhortar o hablarle a alguien que se está equivocando en su conducta, en su manera de servir, en fin, en lo que está haciendo, que uno ve que no concuerda con la Biblia, tiene que exhortar. Si uno no afirma a esa persona en las cosas que está haciendo, que puede ser un hermano, puede ser nuestro hijo, puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, si uno no lo afirma en las cosas que realmente ve que está haciendo bien y son acertadas, esa exhortación, si le eliminamos el punto 1, va a sonar como una condenación, como un reclamo. ¿Me explico? No, ese no es el camino. Jesucristo nos enseña primero a afirmar a la persona o a la iglesia, después exhortarla, instruirla, darle una dirección, no dejarla con la exhortación colgando de ahí, y por último la recompensa, de tal manera que esa iglesia, esos miembros de esa iglesia sean motivados y lanzados a lograr esa recompensa que Dios les está prometiendo a través de Cristo Jesús. Así que tengamos este patrón para cuando nosotros tenemos que hablarle a alguien y corregirlo, ayudarlo a esa persona, a ese hermano, a hacer correcciones que mediante la instrucción que le sigue, esa persona va a estar motivada, va a estar despierta y alentada a avanzar de acuerdo a lo que se le enseñó para recibir esa recompensa. Entonces ahora, Wilber, te voy a pedir que por favor actives tu micrófono y leas el capítulo 2, donde Jesucristo le envía una carta a la iglesia de Éfeso a través del libro de Apocalipsis. ¿Estás ahí, Wilber? Sí. Bueno. ¿Todo el capítulo 2? No. El capítulo 2 hasta el versículo 7, que ahí termina la carta que Jesús le envía a la iglesia de Éfeso. Bueno. Bien fuerte. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la carta que Jesucristo le manda a la iglesia de Éfeso? Es un llamado
que Jesucristo le hace a la iglesia para volver a su primer amor, para que ese amor sincero, profundo, genuino, que la iglesia mostró en sus primeros días de existencia, que se ve que los había abandonado, vuelvan a ese primer amor. Fíjense, ¿cuál fue la afirmación que Jesucristo le mandó primero? Primero le dice que conoce sus obras. Y claro, Jesús la conocía porque Jesús mismo dijo en el capítulo anterior, que en el último versículo, que Jesús andaba paseándose por las iglesias. Así que Jesús conocía las obras de cada una de las iglesias. ¿Y qué detecta Jesús? ¿Qué observó? El duro trabajo que esta iglesia hacía, su perseverancia, se puso en evidencia a los falsos profetas, ha sufrido sin desanimarse distintas situaciones. También notó que los nicolaitas tenían una conducta que era incorrecta, no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, y ellos todo eso lo detectaron, lo rechazaron. O sea que acá hay lindas virtudes de esta iglesia en cuanto a la conducta que tenían. Y como se ve que dice que su trabajo era duro, lo que seguramente ellos hicieron es que se enfocaron más en el trabajo ministerial, en que la iglesia salga adelante, en poder ir a predicar, en darle alimento a los pobres. En fin, era una iglesia que se había abocado de lleno al trabajo que una iglesia tiene en las distintas áreas. Y esa dedicación a los distintos ministerios, ¿qué había hecho? Que ellos se olvidaran de su relación con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Los corrige y les dice: descuidaron el amor que ustedes tenían por mí. O sea que ese amor decayó. Fíjense, ellos se preocupaban más por la obra de Jesucristo que el Jesucristo de la obra. Y se dedicaron primordialmente a algo que Jesucristo quería que lo hagan como consecuencia de tener una relación íntima, personal, de amor con Cristo Jesús, como lo habían tenido en sus momentos. Cuando Jesucristo les dice acerca de ese primer amor, los corrige por haber perdido ese primer amor. Sus obras y diligencias ministeriales eran muy buenas, pero Jesucristo les aclara que lo que primero tienen que hacer en lugar de sus labores y trabajo era refrescar, como que venga un renuevo de la intimidad de relación de amor con Dios. O sea, ellos cayeron de un amor ferviente que habían tenido con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Que ellos aborrecían, que no querían. Esto lo habíamos visto. Estos eran hombres que estaban involucrados en la iglesia. Se cree que todo esto viene de Nicolás Presélito, que era de Antioquía, era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Esto lo vemos en Hechos 6:5. Y este diácono lamentablemente cayó en un gran error de distorsionar la doctrina de la gracia con sus enseñanzas que, según él, le permitían diluir los estándares de moralidad. Entonces tenían la vida espiritual por un lado y la libertad que Dios le había dado en lo que era el actuar físico, el actuar de cada uno de ellos, los había metido en la práctica de inmoralidad sexual, de idolatría y herejía. Por eso la iglesia de Éfeso los había rechazado y no aceptaban lo que estas personas creían. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Después de corregirlos, o sea, de exhortarlos, que fue el segundo punto que habíamos visto, los instruye. ¿Y qué les dice?
arrepiéntanse, les dice que se arrepientan arrepiéntanse y vuélvanse a practicar las obras que hacías al principio, cuyo punto medular era esa relación de intimidad con el Señor Jesús. Arrepiéntanse y obren como lo hacían al principio, con un amor profundo, sincero, genuino, centrado en Jesucristo. Después sí se ponían a hacer todas las obras de las cuales estaban envueltos. Y por último viene la recompensa. Al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo sobre tu vida que me estás escuchando, que tenés oídos con la capacidad dada por el Espíritu Santo para escuchar la revelación de la palabra de Dios. O sea, esta palabra no te pasa por alto. Y que el comer del árbol de la vida, que esto nos refiere por supuesto a Génesis, donde ahí se menciona el árbol de la vida, esa recompensa es la cual está en el medio del paraíso, es lo que nos nutre y nos revela la palabra de Dios. Por ahora, comer del árbol de la vida está significando este alimento espiritual que necesitamos que nos sea revelado para seguir firmes en la fe, y este árbol por supuesto lo vamos a tener frente a nosotros cuando estemos delante de nuestro Dios. Así que esa fue la recompensa que ellos recibieron, y bueno, esto debe despertar a la iglesia para recibir más de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este tiempo, y por supuesto se va a profundizar y va a estar en plenitud cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el punto sobre el cual Jesucristo trabajó con respecto a la iglesia de Éfeso. La utilizó como ejemplo, ¿para qué? Para que nosotros revisemos nuestra vida, porque vieron que la iglesia está formada por cada uno de nosotros. El estilo de vida que nosotros tenemos va a ser reflejado en la realidad de la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es: ¿cómo está mi relación de amor con mi Dios? ¿Me tengo que arrepentir de algo? ¿Lo dejé un poco de lado a Dios por el trabajo que tengo que hacer, ya sea ministerial, ya sea familiar, en fin, la tarea diaria que cada uno de nosotros tenemos? Dios nos exhorta y nos dice que nos arrepintamos de eso. Así que si hay algo de esto sobre lo cual tenés que presentarte delante del Señor y pedirle perdón, hacelo de tal manera que Él te pueda perdonar y te vayas preparando para ese momento extraordinario donde con Jesucristo vamos a tener, cuando Él venga, la boda del Cordero. Y mientras tanto, a disfrutar una vida plena de bendición con nuestro Señor Jesucristo. Y después, en el versículo 8, Jesús le escribe a la iglesia de Esmirna y dice lo siguiente, la palabra de Dios, en el versículo 8: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primogénito y el último, el que murió y volvió a vivir. ¿Quién es el primogénito y último, el que murió y volvió a vivir? Precisamente nuestro Señor Jesucristo. Él acá se presenta como el que murió en la cruz, el que resucitó, o sea, esa naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Esa naturaleza humana la está demostrando ahora en su muerte, recordándola, ¿no? Y en su resurrección, que volvió a vivir, y es el primero y el último, o sea que es el primero en la creación, fue el primero en resucitar, es el primero en subir al cielo, en la ascensión,
es el primero en descender, y todo esto es la primogenitura de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, conozco sus obras, en el versículo 9, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. O sea, acá Jesucristo al escribir a la iglesia de Esmirna, le está haciendo un llamado a la iglesia a ser fiel en medio del sufrimiento. Esto es interesante porque el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Sobre todo para aquellos que tienen que salir a trabajar o por algún motivo tienen que salir de compras o demás, siempre está esa preocupación de poder, de por ahí tener la desdicha de sufrir, de contaminarse con el coronavirus. De alguna manera estamos como nación, como mundo, como el mundo entero está teniendo un cierto nivel de sufrimiento. Nosotros estamos bajo la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da. Pero bueno, esta iglesia estaba siendo perseguida y acá lo que Jesucristo le manda estas cartas es para llamarnos a ser fieles en medio del sufrimiento. ¿Qué aprendemos de esta palabra? Porque Dios le dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza. O sea, está hablando de miseria, de falta de recursos económicos. Pero dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo, eres rico. O sea que lo primero que aprendemos de esta iglesia es que se puede ser rico espiritualmente y ser pobre a los ojos del mundo, a los ojos de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Pero Jesucristo está reconociendo acá que es una iglesia rica espiritualmente. Y en medio del sufrimiento, Dios toma esto como algo que resalta, como algo bueno, como algo que los alienta, que es reconocido por el Señor Jesús. ¿Y qué dice de la iglesia Esmirna? Es la afirmación que les da. Jesús te conoce. Esto me encanta, porque no somos ajenos o ignorantes o una casualidad en Jesucristo. La iglesia donde hoy estamos, donde hoy nos congregamos, Jesús la conoce y eso es extraordinario, es bueno. Y le doy gracias a Dios porque nos conozca, porque de esa manera nos puede ayudar, corregir, alimentar. Y dice Jesús, no solo que nos conoce, sino que también conoce el sufrimiento y la pobreza que esta iglesia está sufriendo, y también las calumnias que está recibiendo, porque dice, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¿Qué sucede? Esta iglesia era una iglesia donde había un número muy importante de judíos que eran judíos que creían en el Antiguo Testamento, o sea, las leyes mosaicas, y rechazaban a Jesucristo como el Hijo de Dios y rechazaban también su muerte y su muerte expiatoria, o sea, su resurrección. La rechazaban. Entonces, por eso acá Jesucristo habla de que se dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. O sea que al decir la sinagoga de Satanás es una sinagoga de acusadores. Se juntaban en una sinagoga para acusar a los hijos y a las hijas de Dios. ¿Qué es lo que hacían? Los separaban, como ellos se habían separado de la sinagoga,
iba delante de los judíos y los declaraban como que estaban en contra y rechazaban lo que era el culto imperial, o sea, el culto al César, porque todas estas 7 ciudades estaban bajo el régimen romano y los romanos habían implementado el culto al César, y una vez por año le tenían que llevar tributo y tenían durante el año también cultos al César, le rendían pleitesía al César. Entonces acusaban a la iglesia de Jesucristo que precisamente estaban en contra de esto, y este era un argumento para acusarlos, y de esa manera que sean perseguidos y por ese motivo los metían en la cárcel. Jesucristo acá les advierte: no tengan miedo de lo que están por sufrir, y les advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel. Dios le permite esto a algunos de la iglesia de Esmirna. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba, no para destruirlos, no para derribarlos, sino para ponerlos a pruebas, y sufrirán persecución, dice, en la cárcel, encerrados durante 10 días. Acá hay distintas opiniones en cuanto a esto. Están aquellos que piensan, a ver, permítame que miro un poquito más adelante. Están aquellos que piensan que estos 10 días que ellos tenían que sufrir era el periodo que sufrían encarcelados antes de que sufran en las manos de los gladiadores en las redadas que hacían los romanos, y que terminaban muertos salvajemente, algunos por las fieras, y otros lo relacionan con la prueba que Daniel y sus amigos y sus compañeros vivieron, esos 10 días de prueba que sufrieron cuando estaban en Babilonia. El hecho está que era una situación de prueba, era una situación que ellos iban a ser probados en su fe, pero no para ser derribados como les dije anteriormente. ¿Qué hace Jesucristo después de exhortarlo? Los instruye. ¿Y qué les dice? No tengan miedo de lo que están por sufrir. ¿Por qué no tengan miedo? Porque Jesucristo los iba a sostener con una mano poderosa. Y le dice en el versículo más adelante, en el versículo 10, sean fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Los instruye, sé fiel hasta la muerte. Hermanos, es un desafío realmente, porque nosotros que hemos tenido contacto con misioneros que trabajan en lugares, por ejemplo, musulmanes, yo tuve bastante interacción con un hermano hindú, o sea que él creía en el hinduismo por la religión que la familia tenía, pero en un momento de su vida, ya joven, a los 20 años, él escucha el Evangelio de Jesucristo. De la India se mudó a Canadá para estudiar, y ahí escucha acerca de Jesucristo y le entrega su corazón al Señor Jesucristo. Y una vez que él lo hace de todo corazón, él sabía que esto le iba a traer problemas en su familia. ¿Por qué? Porque los padres estaban en contra y no aceptan a Jesucristo como el Salvador del mundo. Entonces a él lo iban a destituir como hijo, lo iban a apartar, lo iban a destituir de la herencia que él iba a recibir de los padres, y de hecho sucedió así. Y muchos que se entregan al Señor Jesucristo, las mismas familias los mandan a matar o los matan ellos mismos. Entonces por eso Jesucristo está hablando de ser fiel hasta la muerte. Ahora, solamente esa persona que realmente entendió el Evangelio de Jesucristo, esa persona que entendió que tiene un futuro eterno con Dios
y que va a tener una corona de vida, ese que se entregó con todo su ser, ese que va a ser fiel hasta la muerte. Acá la palabra de Dios no está hablando de la muerte espiritual, está hablando de la muerte física. Pero solamente el que comprende ese paso extraordinario que se da de llegar al mismo cielo, a la misma presencia de Dios, es el que puede soportar una cosa así. Por eso acá Jesucristo instruye ahora a la iglesia y te dice a vos y me dice a mí, no temas de sufrir lo que vendrá y sé fiel aún hasta la muerte, preparando Jesucristo a su iglesia. Y después que lo instruye, les habla acerca de la recompensa, que les dará la corona de vida, que es esa corona del gozo de la vida eterna, y no sufrirá el daño de la segunda muerte. O sea que los que son fieles en su vida, son fieles al Señor y resisten la prueba, recibirán la corona de vida cuando Jesús los llame o venga por segunda vez, y no sufrirán el daño terrible de lo que es la segunda muerte. ¿Y qué quiere decir esto con la segunda muerte? Si nosotros vamos a Apocalipsis 20:14, en Apocalipsis 20:14, acá se habla, en distintos lugares se habla de la segunda muerte, pero acá claramente la palabra dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Fíjense, acá el Señor Jesucristo está hablando acerca de la segunda muerte, y esa segunda muerte es para todos aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal, no aceptan la deidad de Jesucristo, su muerte y su resurrección y su sangre como la expiación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, lo rechazan. Esas personas van a ser arrojadas al lago de fuego. La palabra de Dios dice que este lago de fuego es la muerte segunda, o sea que todos vamos a tener una primer muerte. En el momento en que nosotros terminamos nuestra existencia acá en la vida por designio de Dios, Dios es dador de la vida y de la muerte, cuando Él nos llama, en ese momento todos vamos a sufrir la primer muerte. Pero el hombre y la mujer que conoce a Cristo Jesús y fue fiel hasta el final, esa persona vive esa muerte, sigue en vida en el cielo, pero el que no va a una prisión eterna, que luego, que es el infierno, que luego ese infierno es arrojado, es llevado al lago de fuego por la eternidad. Y ahí va a sufrir por la eternidad, y lo que está sufriendo esa persona ahora no, es una pequeña muestra del terrible y la terrible realidad de sufrimiento que se va a vivir en el lago de fuego. ¿Se entendió esto? Espero que sí. Espero que se haya entendido. Cuando está hablando de la muerte y el infierno, ese es la cárcel de la entrada después de la muerte, que es el infierno, y luego ese infierno donde están todos los que no aceptaron a Cristo Jesús, luego del juicio final de Jesucristo, es arrojado al lago de fuego, y esas personas ahí sufren la segunda muerte y sufrirán por la eternidad una situación extremadamente extrema de sufrimiento. Así que, hermanos, esta recompensa,
cuando yo estaba leyendo todo esto, o sea, lo volví a leer después de haberlo estudiado en otros momentos, se me ponía realmente la piel de gallina, porque me doy cuenta que no solo voy a tener el gozo enorme de la vida eterna, que es esa corona que nos está esperando, sino que también Jesucristo me está diciendo, no vas a ir al lago de fuego. Es un lugar donde se sufre un daño terrible y la Biblia lo llama la segunda muerte. En otro momento vamos a explicar esto un poquitito más, lo vamos a explayar, pero ya nos alegramos y nos gozamos por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de la segunda muerte y de tremendo sufrimiento. Así que vale la pena no temer a las pruebas, a los momentos difíciles que estamos pasando y ser fieles a nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. Así que ahí tenemos que revisar nuestro ser interior. Si hay temor por alguna cosa, es porque hemos dejado de alguna manera de amar a nuestro Dios, porque la ausencia de la ausencia de amor trae temor a la vida nuestra. Pero la presencia de nuestro amor, como les pidió Jesús a la iglesia de Éfeso, de vivir sumergidos en el primer amor de Dios, hace que no tengamos temor. Así que no temas y sé fiel hasta la muerte. Debemos revisar nuestras vidas y ver cómo es nuestra conducta y qué es lo que está pasando. Después pasamos a la iglesia de Pérgamo. Quería ver si estaban ahí, como no los veía. ¿También presentes? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Bueno, gloria a Dios. Sí, pastor, estamos con usted, estamos con usted. Gloria a Dios. Buenísimo. Sigamos entonces. Ahí vamos. Muy bien. Me fue el principio. Muy bien, avanzo la pantalla, esto ya lo habíamos visto. Y vamos ahora a la iglesia de Tiátira. Estas eran 6 iglesias que formaban como un semicírculo, estaban ahí en Asia Menor. Versículo 12. Sí. El capítulo 2, versículo 18 es la iglesia de Tiátira. La 12 tenemos que estudiar. Pérgamo. Perfecto. Veo que están conmigo. Qué bueno. No me dejan que me equivoque. La iglesia de Pérgamo. No sé quién quiere leer el versículo 12 al 18, leerlo perdón, 17 rápidamente. Alguien que active y hable. Ya. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre. No has negado mi fe. Ni siquiera cuando a Antipas, el testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaítas. Así que arrepiéntete, de lo contrario pronto vendré aquí y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Amén.
Muy bien, gracias Paola. Acá entonces vemos que Jesucristo le está escribiendo a la iglesia de Pérgamo y le hace un llamado a vencer la tolerancia de quienes practican la inmoralidad y los llama al arrepentimiento de tolerar estas cosas. Esto es un llamado de atención muy fuerte a la iglesia actual de Jesucristo, porque no podemos ser tolerantes con los que practican la inmoralidad y tenemos esto que trabajar, sobre todo aquellos que tenemos personas que estamos pastoreando, que estamos liderando, ayudarlas y exhortarlas para que se arrepientan de esta práctica de la inmoralidad que es sexual básicamente y ritual o religiosa, y se arrepientan de su pecado. Esto es algo que la iglesia lamentablemente está sufriendo porque se amoldó en muchas cosas a este mundo y que Dios nos aparte de eso. ¿Cuál es la afirmación que Jesucristo le hace a esta iglesia? Que ha sido fiel en medio de las amenazas. Porque dice, sé de dónde vienes, allí donde Satanás tiene su trono. ¿Qué pasaba con la iglesia de Pérgamo? Vivían en una ciudad donde había mucho ocultismo. Habían muchas, ¿cómo es decir?, ídolos a los cuales los adoraban, y esto hacía de que la iglesia se vea amenazada por prácticas que Dios no aceptaba. Y ellos estaban, su fidelidad, habían sido fieles en medio de amenazas y también tenían el ejemplo de que Antipas, que era un testigo fiel del Evangelio, era un santo mártir y que fue citado como el fiel mártir de Pérgamo. Según la tradición, Juan el apóstol ordenó al obispo de Pérgamo, Antipas, durante el reinado del emperador Domiciano. La tradición dice que Antipas fue martirizado en el año 92, quemado en brasas ardientes, que era la forma de destruir a los demonios según la creencia que tenían en ese momento. Y esto fue un punto de partida para que después quemen a otros creyentes en otros lugares, como por ejemplo en Roma. Y este hombre, Antipas, fue un testigo fiel de Jesucristo. Sin embargo, tuvo que sufrir esta situación y en medio de esta experiencia tan intimidatoria, tan amenazante, en medio de eso la iglesia de Pérgamo fue fiel al Señor Jesucristo. Ahora, esta iglesia tenía, como bien dice acá la palabra de Dios, que habían adoptado la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan de esto en el Antiguo Testamento? Que dice, Balaam engañó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, que hizo que a través de las mujeres medianitas los había inducido para que se casen con ellas, que también tengan ritos sexuales, cometan fornicación y tengan distintos tipos de inmoralidad sexual, y esto fue lo que Balaam hizo a través del rey Balac en el Antiguo Testamento, y Jesús acá lo toma como ejemplo y lo trae y lo recuerda a la iglesia de Pérgamo, que era algo que el Señor no aceptaba. También habían incorporado la doctrina de los nicolaitas, como habíamos visto recién. O sea, acá se ve que es una iglesia que se había amoldado a la práctica que tenían el mundo de esa época. Y esto nos advierte a nosotros de también desechar todo aquello que personas que conocemos, que no conocen al Señor Jesucristo, practican. El tema de la inmoralidad sexual es una cuestión que la vemos
con mucha frecuencia y lamentablemente la vemos también dentro de nuestras iglesias evangélicas en algunos casos. Y esto tiene que ser erradicado. Jesucristo está preparando una iglesia que va a ser, como leímos recién, se le va a conceder estar vestida de lino fino, ser blanca y resplandeciente. Y una iglesia que tolera este tipo de conducta no va a calificar para esta expectativa o esta demanda que Jesucristo tiene como iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que orar mucho para la santidad, para que la iglesia sea santa, sea pura, sea digna de ser esa novia que Jesucristo está preparando para ese momento. Y les digo esto, esa iglesia va a estar presente, así como Jesucristo la describe, vestida de lino fino, limpia y sin mancha, va a estar presente. O sea, que toda esta amoldarse a las conductas del mundo van a tener que en algún momento desaparecer totalmente. Vamos a tener que erradicar todo esto y que Dios nos ayude y nos dé la fuerza y el interés espiritual para que podamos realmente cumplir con esto. Y ese debe ser la meta de todos y cada uno de nosotros. Entonces acá la solución que Jesucristo le presenta a la iglesia de Pérgamo es la instrucción que Jesucristo les da, es arrepiéntanse, pidan perdón por haber tolerado este tipo de conducta. Y nosotros pedamos perdón si en algún momento hemos tolerado la inmoralidad sexual, una religiosidad o un evangelismo lavado, superficial. Pidámosle perdón a nuestro Dios. Miren, la inmoralidad tiene que ver con toda actividad sexual fuera del matrimonio. Jesucristo acepta una vida sexual buena, intensa, dentro del matrimonio. Punto. No hay otra opción. Y fíjense que fuera del matrimonio, la inmoralidad sexual, una actividad sexual fuera del matrimonio, se refiere tanto a lo físico, a lo verbal, como a lo tecnológico. Y lo verbal se refiere a, por ejemplo, los chistes que tienen connotación con la sexualidad, que abundan, pero es increíble, inclusive escuchando la radio, que uno escucha porque quiere escuchar la noticia o algo, y siempre hay alguien que se manda uno de estos chistes verbales con connotación sexual, y también tiene que ver con lo tecnológico, con ver pornografía o revistas que tengan que ver con mujeres desnudas, hombres desnudos. Todo esto es una inmoralidad de la cual el hombre y la mujer que ama a Dios se tiene que arrepentir. Esta inmoralidad sexual le otorga puertas de acceso legal, o sea, les da derecho a Satanás para entrar y dañar nuestras vidas. ¿La escucharon eso? Uno les da acceso legal, o sea, le da derecho a Satanás. Él se mete en la vida de uno y uno le abrió la puerta para que lo haga. Y esto daña nuestra vida de relación con nuestro Dios, con nuestros seres queridos, con nuestra familia y hasta con uno mismo. Por eso Jesucristo es muy claro: arrepiéntanse. Las falsas enseñanzas sobre la gracia de Dios ponen a la gente en una posición de comodidad y conformismo espiritual. Ese evangelismo diluido, superficial. Entonces nosotros tenemos que erradicar todo eso y no tener una tolerancia cero en todo esto para cumplir con la demanda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es el maná escondido y la piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Sí? Dice el 17,
El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, o sea, al que se arrepintió de corazón y se arrepintió y mantiene su santidad, al que salga vencedor, le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre que solo conoce el que lo recibe. Acá cuando habla acerca del maná escondido, el maná en el Antiguo Testamento fue precisamente el alimento que vino de parte de Dios para su pueblo, el alimento físico, ¿no? Para alimentar su cuerpo, que nuestro Dios les envió para que puedan seguir avanzando en un lugar donde no había comida, era el desierto. Y ese maná fue escondido en el arca del pacto, en el lugar santísimo, según nos enseña Éxodo 16. Ahora, esta es la recompensa que nos habla del alimento misterioso y profundo de la palabra de Dios en este siglo. Es lo que con lo que Dios nos está alimentando en este momento y nos irá alimentando a medida que avanzamos hacia los últimos días. Es alimento espiritual disponible para todo creyente que venza. ¿Sí? Ese es el maná escondido. La piedrecita blanca. La palabra blanca en griego puede traducirse como brillante, como de una piedra preciosa. Ahora, esta piedrecita blanca, en un contexto de un banquete mesiánico, ¿no? De cuando estemos en esa cena mesiánica con nuestro Señor, la piedra blanca, opinan algunos, que quizás aquel que la tiene cumple el propósito de otorgar admisión para que esa persona pueda entrar a esa cena. Son cosas que se van entendiendo en base a lo que nos enseña el Antiguo Testamento y lo que se espera de ese banquete que vamos a tener. Y también dice, como recompensa, le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. Si vamos a Isaías 62, bueno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, por ejemplo, en el caso de Abraham, le cambia el nombre a Abraham en el momento en que le da la promesa de que él iba a ser el padre de todas las familias de la tierra. Le da la promesa y la confirmación de esa promesa es el hecho de que le cambia el nombre a Abraham. Si vamos a Isaías 62:2, ahí tenemos un poquitito más de información acerca de este nombre. Isaías 62, llego, aguántenme un cachito. Versículo 2 dice: las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirán un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Así que quien da ese nombre nuevo es precisamente nuestro Señor, nuestro Dios. Y como decía ahí, el nuevo nombre habla de recibir un nombre que da testimonio de nuestra fidelidad a nuestro Dios. Y como les decía, este nombre está asociado a la promesa. Así que bueno, yo no sé exactamente el nombre que yo voy a tener, pero fíjense, no se maten cuando van a tener un hijo de ver qué nombre le van a poner, si le ponen 2, si le ponen 1, compran un libro para ver y buscar y encontrar el significado más lindo que le apliquen a esa criatura para que después ese nombre la acompañe. Olvídense, no se olviden, pónganle el nombre, pero se lo van a cambiar. Dios le va a poner un nombre nuevo.
Así que lo mismo un hijo, si por ahí recibió un nombre de sus papás que no le gusta, no te preocupes porque Dios te va a poner un nombre nuevo y seguramente que ese nombre te va a hacer re feliz. Amén. Muy bien, seguimos. ¿Qué hora es? 9:10. Seguimos rápidamente, así terminamos el capítulo 2. Viene luego la iglesia de Tiátira. Dice, escribe el ángel a la iglesia de Tiátira en el versículo 18. Este dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco sus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. O sea que fue una iglesia que fue creciendo a medida que iba avanzando el tiempo. El 20. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, que con su enseñanza engaña a mis siervos, pues les induce a cometer inmoralidad sexual otra vez y a comer alimentos sacrificados a los dioses. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en su lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la muerte y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, el resto de los que están en Tiátira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre y él las guardará las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasija de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Tiátira es un llamado a ser determinantes y traer libertad a otros. Que esa determinación que tienen, ese remanente de la iglesia de Tiátira, esa determinación que tienen, la apliquen en sus vidas y también la apliquen evangelizando y enseñando la palabra de Dios a otros. Fíjense cuál es la palabra de afirmación de Jesucristo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y también como palabra de afirmación Dios nota que fueron creciendo en el ministerio, a medida que pasó el tiempo fue una iglesia que se fue destacando. Pero fíjense qué macana, porque la palabra de Dios dice que toleraron a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. O sea, toleraban la idolatría, toleraban el ocultismo y la inmoralidad. Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acán, no era profetisa, pero sí era una mujer que tenía una fuerte influencia sobre la parte religiosa, porque ella gobernaba, ella manejaba a un grupo enorme de sacerdotes ajenos a Dios, sacerdotes del ocultismo. Entonces usa simbólicamente el nombre Jezabel sobre esta profetisa que estaba metida en la iglesia de Tiátira, arrastrando a los creyentes a la idolatría, al ocultismo y a la inmoralidad sexual. Ahora, fíjense qué importante lo que dice acá,
el versículo 23, porque dice, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Pero fíjense qué interesante lo que dice Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos, o sea, ese hombre justo, esa mujer justa que tiene hijos, sus hijos son dichosos después de él. Fíjense, aquella persona que rechaza al Señor Jesús como su Salvador y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ese hombre, esa mujer íntegro que es llamado justo porque actúa con justicia, la justicia de Dios, ese hombre va a tener hijos que van a ser dichosos, van a ser felices, van a ser bendecidos, independiente de la condición en la cual tus hijos estén ahora. Esos tus hijos son dichosos y son bendecidos, y las cuerdas de amor de nuestro Dios, si están alejados, los va a traer de vuelta a la casa de Dios y van a ser hijos dichosos. Pero aquellos cuyos padres se relacionan con la idolatría, se relacionan con la inmoralidad sexual, con la injusticia, con la avaricia, con la codicia, esos hijos no van a ser felices y, según dice la palabra de Dios, hasta alcanzarán la muerte por el mal ejemplo que tuvieron de sus padres. Yo siempre les he dicho a mi congregación, les he hablado, les digo, miren que ustedes son una influencia enorme sobre sus hijos. Vivan de acuerdo a la voluntad de Dios y sus hijos van a ser felices. Bueno, acá está la prueba y la diferencia. La separación entre el papá injusto, inmoral, y la mamá y el que es justo. Así que te felicito, mamá y papá, que me estás escuchando, porque tus hijos son bendecidos, son dichosos por tu conducta, y bendigo a Dios por eso. Y Dios instruye a esta iglesia y les dice, el juicio se acerca, perseveren en la fe. Le habla a ese remanente, a los que están involucrados en la mala influencia de Jezabel, le dice arrepiéntanse. Que como dice acá la palabra, muchos no se querían arrepentir, pero esa iglesia de Tiatira, ese remanente que está firme, que los instruye para que el juicio está cerca y perseveren en la fe. ¿Y cuál es la recompensa? Autoridad sobre las naciones. Hermanos, Dios gobernará con puño de hierro, o sea, con firmeza, con rigidez y justicia, y hará pedazo a todas las naciones de la tierra como barro en ese momento del juicio. Y nosotros participaremos y Dios nos hará partícipe de ese juicio del cual va a caer sobre las naciones. Dios nos va a permitir estar ahí presente haciendo esa obra con Él. Extraordinario. Y le doy gracias a Dios por eso. Y también dice que Jesucristo, que como habíamos dicho, dice, le daré la estrella de la mañana cada amanecer. Y lo digo esto rápidamente, la estrella de la mañana es Jesucristo. Cada amanecer el sol va a empezar a iluminar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio nuestro. Lo vamos a disfrutar y no vamos a necesitar del sol porque Él nos va a estar, Él va a estar presente en todo momento. Apocalipsis 22, 16 lo dice y Primera de Pedro 1, 19. Bueno, hermanos, queridos y amados, aceleré un poco ahí al final, como hago muchas veces. Pero acá terminamos, ¿no? ¿Sí? Llegamos al final del capítulo 2. Acá terminamos con la última iglesia, que fue la iglesia de Tiatira. Y fíjense, el próximo viernes vamos a ver el capítulo 3, que son las otras tres, las tres iglesias que nos faltan. Pero que esto nos llame a la reflexión, porque Jesucristo tomó como modelo estas 7 iglesias
porque él sabía que eran cosas que a través del tiempo, hasta que Jesucristo venga, eran cosas que la iglesia tenía que corregir. Y lo tenemos que hacer. Yo quiero llegar a ese día, a ese momento, donde Jesucristo me mire y va a ver en mi pureza, va a ver en mi santidad, y creo que la está viendo hoy día, por supuesto, pero sigo en ese camino de fe, de esperanza y de rechazar aquellas cosas que Dios no acepta. Miren, una preocupación profunda que hay en nuestro corazón es, por ejemplo, hermanos que llegan a nuestra congregación o dentro de la congregación se juntan sin formar un matrimonio. Esto es amoldarse al mundo. Jóvenes mujeres o varones que buscan una pareja, un novio fuera de personas que conozcan al Señor Jesús. Es un problema serio ese. Dios no lo acepta. Eso tiene que cambiar. Está visto que por lo general cuando un creyente se vincula matrimonialmente con un no creyente o forma pareja, por lo general ese creyente abandona el Evangelio. Pero no siempre. Por eso nosotros como papás tenemos que orar con firmeza para que la influencia sobre la persona no creyente sea fuerte del lado del que conoce a Cristo, si es que esa relación se ha formado. Personas que no hablan la verdad, que mienten, avaros, que se van por el dinero, se van por el trabajo para tener más dinero y dejan de lado a Dios, en fin. Hay un montón de cosas que esta palabra nos llama a la reflexión, la palabra que hoy hemos recibido. Pero saben que a mí lo que realmente me entusiasma y me rejuvenece mi mente y mi corazón es el hecho de que llega un momento donde esa iglesia que Jesucristo espera para celebrar las bodas del Cordero va a estar presente tal cual Jesucristo lo está pidiendo y lo está reclamando. Va a llegar. Nosotros vamos a llegar. ¿Me están entendiendo? Y esto nos debe dar un ánimo enorme en esforzarnos para vivir una vida digna con nuestro Dios. Y te animo a que te esfuerces en esto. Sé que a veces no es fácil porque hay muchas influencias de personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo, en el estudio, vecinos, no sé, que nos van a tratar de arrastrar para otro lado, pero no lo dejes. No te mezcles con el pecado, con lo inmoral, con las malas obras. Que ellos se mezclen con tu vida, tu calidad de vida. ¿Sí? Así que hermanos, y bueno, ahí están las recompensas. Al final vamos a hacer un resumen de las recompensas, que es lo que nos gusta, ¿vieron? Cuando con un niño ve un caramelo, se vuelve loco y lo vuelve a ver y se vuelve bueno. Que el caramelo ese que nos gustaba por ahí todavía nos gusta el chocolate. Lo vamos a ver al final, como resumen. Pero piensen en esto, esta reflexión sobre la cual hemos trabajado, de la cual le damos gracias a Dios. Y yo declaro que vos sos ese miembro de esa iglesia de la cual Jesucristo está soñando. Y va a llegar, no llegó todavía, porque estamos sumergidos en un ámbito que todavía nos está de alguna manera afectando. Por eso rogámosle a Dios que Él nos dé la fuerza de voluntad, la unción del Espíritu Santo para saber decidir y saber elegir. Así que bueno, fíjense que Dios todo lo que hacemos bueno, lo que Él aprueba, lo conoce, lo reconoce y muchas veces nos lo hace saber, tal vez a través de un hermano o leyendo la Biblia. Yo actúo de esta manera, qué bueno, ahí Dios nos está probando. Pero muchas veces hay cosas que tenemos que corregir. Hagámoslo cuanto antes. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta, ustedes en Facebook, tienen mi WhatsApp, tienen
número telefónico y a través de WhatsApp. La vez pasada me hicieron algunas preguntas, no muchas, pero me las hicieron. Anímense y pregunten, y yo con todo gusto, guiado por el Espíritu Santo, se los voy a responder. ¿Amén? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret, Dios, te damos gracias porque nos has hablado, nos has exhortado, nos has animado también. Gracias, Padre, por esas preciosas recompensas que tenés ahí preparadas. Estás como gozoso y alegre de saber que va a llegar un momento en que vas a poder traernos esos tesoros, esos regalos de los cuales tenés preparado para cada uno de nosotros en esa morada celestial que también nos has preparado para el momento que nos llames a tu presencia. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, cada uno de los que me escucharon ahora, que me escucharán en días por venir a través de Facebook. Los bendigo, Padre Celestial. Te doy gracias porque sé que sus oídos estuvieron atentos a tu palabra. Declaro que todos tenemos oídos que escuchan la palabra de Dios. Espíritu Santo, úngenos. Y yo declaro una iglesia hermosa, una iglesia libre de pecado, libre del temor, libre de influencias de personas que estando dentro de la iglesia son de mala influencia. Padre, ayúdanos para poder detectar esas situaciones y corregirlas, Padre Celestial. No solo nosotros los pastores, sino que mis hermanos, líderes, aquellos que están en comunión contigo, en intimidad con tu amor, Señor Jesús, tu primer amor, que juntos podamos trabajar para que tu iglesia crezca en pureza, en santidad y en integridad, Padre Celestial. Y danos siempre una instrucción, una verdad del cielo para poder corregirnos. No corregirnos de otra manera, sino que sabiendo lo que viene de ti, Padre Celestial. Yo declaro esa bendición grande, declaro que somos candidatos a esas promesas extraordinarias que tendrás para nosotros, serios candidatos, Padre Celestial, y que la vamos a tener. Y yo por eso, Señor, te ruego que nos infundas alientos a cada uno de nosotros. Si algún hermano está pasando por una prueba particular, Padre Celestial, que se mantenga firme, y firme hasta la muerte, como nos enseñaste en tu palabra, Señor. Que no le tengamos miedo a ninguna situación, porque sabemos que vos estás en control de todo. Padre, te honramos y te bendecimos. Y preparanos para el domingo, este domingo, y el sábado mañana la reunión de jóvenes, el domingo la reunión de celebración, para que también ahí nos hables a cada uno de nosotros y nuestros corazones estén permeables a tu palabra, para recibir esa palabra intelectualmente, pero que después caiga en el corazón y nos transforme de tal manera, Padre Santo, que podamos ir creciendo y siendo cada vez más de acuerdo al modelo que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos por todo esto. Concédenos tener una linda cena y también una buena noche de descanso para recuperar fuerzas. Te lo rogamos, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden activar el micrófono para saludarnos si quieren. Nico, no te había visto. Qué bueno verte. Que Dios te bendiga. Otro barbudo. Me voy a dejar la barba, me parece. En la cuarentena. Crece la barba y la barriga, ¿no? Que Dios les bendiga a todos. Hasta pronto. Bendiciones. Antú, Estefi y Yomaira, que Dios los bendiga. Qué bueno que
que estuvieron. Paola parece celeste, se parece con la Qué bueno, me alegro. Así es. Qué bueno, bueno. Gloria a Dios. Para mi hermano Barrabás Montenegro. Dios los guarde, queridos.